voy a transmitir unas preguntas de los usuarios a don Antonio. La primera pregunta la hace Guillermo Pérez Sandoval el día 28. Y dice así, pregunta para don Antonio. Cataluña. Mensaje. Buenos días, don Antonio. Me gustaría saber cuál es su solución ante el secesionismo catalán. Según tengo entendido, su solución es instaurar un modelo autonómico en ese territorio similar al de la Segunda República. 2 puntos. ¿Cree usted que reinstaurar el modelo autonómico de 1931, famoso por sus deseos sediciosos y su deslealtad al gobierno central de 1934, es la mejor solución al problema catalán? Pues claro que no lo creo y nunca lo he dicho. Eso es una traspolación. No, yo bajo Franco, en absoluta clandestinidad. Y antes que nada, y cuando redacté los principios de la Junta Democrática, incluí un punto que era ese. Pero eso, ¿cómo va a ser hoy válido? Eso lo propuse bajo Franco, para unir a la oposición y derrotar a Franco. Entonces, no podía. Y el argumento era irrebatible. El estatuto del año 31 fue derogado por la fuerza militar y una guerra. Entonces, antes de que haya ninguna constitución, antes de que haya ningún periodo de libertad constituyente, un gobierno provisional, como yo proponía, tenía que empezar restaurando lo que la fuerza militar había derrocado, que era el estatuto del año 31. Pero era algo provisional, mientras se preparaba el periodo de libertad constituyente. Y es durante ese periodo que no yo, sino que la libertad colectiva, a través de un periodo de libertad constituyente, determinaría cuál sería el régimen de distribución territorial del poder del Estado, si es que lo habría, porque ahí se podría defender también el Estado central, como antes de la República, o otro sistema distinto. Por tanto, niego que nunca haya sostenido yo, después del fracaso, de la traición de todos los partidos políticos al ideal de la Junta Democrática primero y de la Plata Junta después, yo no he vuelto a hablar ni he propuesto ninguna solución, porque no soy un hombre arbitrario ni arbitrista. Yo no tengo la menor autoridad para decir qué se debe hacer. Eso pertenece al periodo de libertad constituyente. Y yo lo que tengo que hacer lo escribo en libros de 700 páginas, porque no soy arbitrista. Por tanto, niego que se me atribuya jamás a mí que haya propuesto como solución para Cataluña hoy volver al estatuto del año 31. Falso, por tanto. Otra pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta la formula Aurelio Moya, del día 29. Pregunta para don Antonio. Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Lo afirmo. ¿Se puede sostener? El mensaje dice así. Buenos días, repúblicos. Saluda a don Antonio. El 18 de julio de 1936, Franco se insurrecciona. No voy a detenerme contra quién, si contra el gobierno legalmente constituido, o contra el Frente Popular, o contra un proceso revolucionario, o contra la anarquía y la criminal falta de autoridad del nuevo gobierno de Azaña. Todavía hoy se enfrentan las dos posiciones, la de los apologistas del alzamiento y la de los denostadores de Franco. Mi pregunta es la siguiente. Don Antonio, ¿cómo juzgó el gran jurista Carl Schmitt el levantamiento del 18 de julio? ¿O cuál sería su criterio a la luz de los conceptos de caso excepcional? Bien, no había entendido la pregunta, porque tiene Pablo que decirme la pregunta es esta. Bien, ahora, gracias porque ahora he comprendido. Carl Schmitt no se pronunció, al menos yo no conozco, y conozco muy bien su obra, sobre el levantamiento del 18 de julio en España. Pero en cambio, sí que tenemos un escrito bastante interesante de Carl Schmitt sobre Donoso Cortés.
Y es cierto que no se refiere a la España actual, pero sí que ese escrito no puede servir de criterio para responder a la pregunta que me han hecho, porque ahí lo que hace Carl Smith ya en los años 50, no me acuerdo la fecha, pero ya en 1950, lo que hace es que como ha perdido la guerra Alemania y él fue totalmente partidario de Hitler y creador de la tesis decesionista del amigo y el enemigo, pero todo eso es muy posterior al año 27, que es el año de creación de la teoría constitucional de Carl Smith, con la que yo estoy de acuerdo, básicamente. Muy posteriormente, luego, cuando perdió Hitler y en el año 50, Carl Smith se encontró despreciado, humillado, fuera de la sociedad, y escribió una obra para justificar su apoyo a Hitler. Y eligió nada menos que a Donoso Cortés. Y como Donoso Cortés había escrito había hecho unos memorables discursos muy buenos, quiero decir, desde el punto de vista histórico, apoyando la dictadura de Narváez en el siglo XIX, pues lo cogió como pretexto Carl Smith para decir, he aquí una figura tan importante como Donoso Cortés, un filósofo español que él lo revalorizó muchísimo y desde entonces mucho más revalorizado en España, sobre todo por el pensamiento católico, pues lo puso como ejemplo de que había hecho algo parecido a lo que él hizo de apoyar a Hitler, pero eso no lo disculpa. No. Para mí, Carl Smith, a partir del año 29, cuando ya escribe los primeros artículos contra la burguesía, donde hace los análisis de la burguesía, ya no es un hombre digno de ser ni estudiado siquiera. Carl Smith es un gigante del pensamiento en 1977 porque funda nada menos que la ciencia constitucional. Después, con sus teorías decisionistas, caudillistas, amigo y enemigo, no es ejemplo a seguir, ni a estudiar, ni a conocer. Por tanto, yo creo que he respondido ya a su pregunta. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. El día 29 también, de M. Oteros. El título de la pregunta dice así: ¿le agradecería que nos ilustrara sobre el principal concepto de verdad? Lo pone entre signos de interrogación. Y el mensaje dice: Buenos días, don Antonio. ¿Le agradecería que nos ilustrara sobre el principal concepto de verdad? Larga y fructífera vida, maestro. Matías Oteros. ¿Le agradecería que nos ilustrara sobre el principal concepto de verdad? Entre signos de interrogación. Bien, pues nada, de acuerdo, bien, lo haré muy brevemente porque eso sería escribir un tratado de filosofía, pero lo puedo decir con bastante sencillez. La verdad es un concepto equívoco porque, dicho así, en abstracto, parece un concepto metafísico. ¿Qué es la verdad? Dirán, pues los que creen en Dios dirán Dios, el que no cree en Dios dirá la naturaleza, otro. Pero aplicado a lo que materia de que yo trato, que es la política, o bien la verdad en sociología, en sociedad, hablaré primero del filósofo. Eso es una respuesta propia de los filósofos. Sin embargo, yo he respondido y me he preocupado de encontrar los fundamentos del concepto de verdad en la política. Bien, en sociología, un filósofo, el creador del pragmatismo filosófico verdadero, que fue John Dewey, posterior a William James, claro, que fue también el creador primero del pragmatismo. El concepto de verdad, porque William James no trató del concepto de verdad. El que lo hizo fue John Dewey. Y John Dewey, este gran filósofo que tuvo una influencia enorme en el sistema educativo de Estados Unidos, y
y un hombre de una gran talento y valía, creyó que la verdad defendió el concepto de verdad desde el punto de vista sociológico, diciendo que lo que la mayoría absoluta o la gran mayoría acepta como verdad era un criterio sociológico, es la verdad, claro, para la sociedad, para el pragmatismo, pero eso no responde a lo que usted me pregunta. Usted me pregunta algo más profundo, más serio, porque es evidente que ese tipo de verdad, la práctica, bueno, eso lo puede responder cualquiera lo que piensa la mayoría. En un sistema democrático verdadero, pues sí, se confunde con la verdad de la sociedad, de la cultura, porque es la hegemonía. Pero eso ha sido muy bien elaborado después no, y antes que Dewey, en Europa. Por ejemplo, Gramsci, anterior a John Dewey, elabora el concepto de hegemonía, que es la que va a definir lo que es la verdad en la cultura. Pero yo me aparto de todo eso. Para mí, del mismo modo que para los griegos, la verdad y la bondad y la libertad venía a ser lo mismo. Para mí, puesto que estamos tratando de política, para mí no puede haber más que una sola verdad política, que es la libertad política colectiva. Porque es de ahí, esa es la base de todo lo que es verdadero. Entonces, la verdad es la fuente de lo verdadero. Y todo lo que es verdadero en la política tiene que partir de un principio absoluto. Y es que ha de estar basado en la libertad política colectiva. Porque esa es la única libertad que puede fundar un sistema político constituido que se llame democracia o que se llame laocracia. Eso es indiferente, porque sería, cuando se digo laocracia es para decir, pues es que de verdad el término que define la democracia, para huir de tanto camelo, de tanta mentira sobre que le llaman democracia a todo lo que hay en el mundo por la propaganda, vamos a tener que empezar a crear el término laocracia para decir, no, la democracia no es todo, es únicamente aquella que donde un tercio o 2/3 de la sociedad eligen a la libertad política colectiva como fundamento de todas las demás libertades. Entonces, si que es verdad, entonces que la verdad se confunde en mi teoría con la libertad política colectiva. ¿Qué es la verdad? Libertad política colectiva. Con eso creo que respondo. Muy bien. La siguiente pregunta es de Sandra, del día 29 también. ¿Cuál sería la estrategias políticas y sociales, aparte de la abstención electoral y el proceso, para formar un gobierno provisional que abra un periodo de libertad absoluta que permita la fundación de una constitución democrática que garantice esa libertad colectiva? Y si me lo permite, le añado, ¿cuáles serían las personalidades, a su juicio, que deberían formar parte de ese gobierno provisional? Muchas gracias, don Antonio, por ilustrarnos continuamente con su sabiduría. Es verdad, y para poder seguir siendo llamado sabio por usted, no le responderé a su pregunta, porque su pregunta tendría que decir, dígame sexo, edad, color de los ojos, el cabello, de quién puede ser los futuros presidentes de la República y gobernantes. Es que lo que usted me pregunta es imposible de que nadie que esté fuera de la acción puede contestarle. Y la acción está comenzando. Tiene que estar ya un periodo muy avanzado. Además, ¿quién soy yo ni nadie para individualmente imponer o decir o sugerir quién puede gobernar o qué figura? Es el periodo de libertad constituyente lo que yo defiendo, para que sea entonces de verdad, pero no como una manera de propaganda o demagogia, sino que sea la libertad colectiva la que vaya seleccionando por sus méritos, por sus hazañas, y también por sus crímenes, los que no pueden formar parte de ese factor constituyente. No puedo responder a su pregunta. Sí, en teoría sí, pero para eso está en mi libro. En el libro de la teoría pura de la República Constitucional, la última parte, la referente a la acción, está dedicada a responder minuciosamente a lo que usted me pide, pero sin nombre de personas, sino factores sociales que entran en juego. Y ahí lea el libro y verá cómo su pregunta quedará entonces concretada a aquellos términos
que sí se puede responder una persona que se adelanta al porvenir analizando el presente y las fuerzas del presente que apuntan a estar también actuando en el porvenir, como hizo Tocqueville y como hago yo en toda mi obra. Por eso no es que esté enfadado de ninguna manera con su amabilidad, es que digo que no me pregunten cosas imposibles, porque yo no soy providente. Lo que sí soy es más profundo en los análisis de lo que están habituados las sociedades modernas. No digo en España, también lo digo en Europa e incluso en Estados Unidos. El método que yo tengo de analizar los fenómenos políticos es más profundo, más verdadero, porque no es periodístico, es un método ni sociológico, no está basado en las encuestas, está basado en la perspicacia de descubrir en el estatismo de todos los programas y de todas las encuestas. Están viendo la película, lo que yo describo es el movimiento. Digo, yo describo y veo el movimiento que hay hoy contra el consenso. Se acabó el consenso. Como se ha acabado el consenso, aparece la imposibilidad de la investidura. Maravilloso. Que continúe, cuanto más tiempo continúe ese tiempo, mejor para la libertad política colectiva. Y ya vendrá, empujado por nosotros, si no nos viene, no es el azar, ni es la eliminación de posibilidades adversas la que va a seleccionar nuestras opciones. No, es nuestra voluntad de acción dirigida a un objetivo concreto, que es la libertad, conquistar la libertad política constituyente, la que va a responder a su pregunta. Y según la relación de fuerzas que se vaya produciendo en cada momento, varían las perspectivas y las soluciones inmediatas, pero siempre sujetos a una estrategia que es la que yo he descrito, dibujado en mis libros y con la que ahora le respondo con amabilidad, pero a veces me impacienta porque sois tan buenas personas, me seguís, sois respetuosos y me gustaría responderle, pero no me gusta que me hagan preguntas que son imposibles de responder, sobre todo porque creo que si usted lee mis libros o lo hubiera leído, no me haría esa pregunta, porque sabría ya ahí cómo se responden a esas preguntas. La siguiente pregunta es de arquímedes8@yahoo.es. Arquímedes 8. Buenos días. Les sigo en su página de Diario Español de la República Constitucional y quería hacerles una consulta. Si el medio de deslegitimar a este régimen heredero del franquismo es la abstención, ¿no cree que hacer eso puede poner en grave peligro nuestra nación al existir la posibilidad de que gobierne un partido chavista que la destruya si se opta de manera importante por la abstención? Le pido el favor que lo medite tranquilamente para pensar en las consecuencias de nuestros actos. Gracias, y espero que nos pueda expresar su reflexión al respecto. Esta cuestión la planteo porque si gobernara esta opción política, ya hemos visto el resultado de sus políticas en Venezuela, país hermano, que está sufriendo una gran penuria, inestabilidad y grave riesgo de conflicto civil, y que podrían trasladar eso mismo con nefastas consecuencias a nuestro país, con lo que puede conllevar a la población y que supondría la ruina total. Muchas gracias. Gracias por aconsejarme que medite la respuesta antes de dársela. Tanto lo voy a meditar que no lo voy a responder. ¿Cómo cree usted, o cómo crees, porque eres amable en la respuesta, pero de luego no me conoces, cómo cree que, primero, usted da por supuesto que si no votamos en contra, si no digo que se vote en contra de Podemos, en contra de Pablo Iglesias, es un hecho que en España va a haber un régimen como en Venezuela, como si fuera posible trasladar de un país a otro simplemente un sistema político cuando entre uno y otro país existe una diversidad tan grande de historia, de temperamentos, de temperatura, de naturalezas. Eso es imposible. Aunque Chávez viniera a España y quisiera poner aquí el chavismo y triunfara, sería un chavismo distinto
del que hay en Venezuela, porque no se pueden trasplantar como si fuera una planta dentro del mismo clima. También es difícil, toda planta exótica requiere mucho cuidado para poder ser trasplantada a otro clima. Y el clima político de España no tiene nada que ver con el de Venezuela. Primero eso. Segundo, ¿cree que la abstención necesito meditarlo? Usted no, como claro, no conoce ni sabe ni quién es Kant, porque si supiera y ya hubiera leído a Kant, pues que es una persona que merece todo el respeto del mundo por su sabiduría, ponía el ejemplo, que a veces lo he citado aquí, cuando un asunto, y Gramsci por otra parte también decía lo mismo, así figuraros, Kant y Gramsci, pues cuando una situación es difícil y cualquiera que sea la solución parece que es mala, pues no, nos decían, ¿qué propone usted? Que no nos abstengamos, que votemos a quién, que votemos a cualquiera menos a Pablo Iglesias. Que no nos abstengamos. Es decir, que tomemos una decisión. Y la decisión es tan grave, la que pide, que implica que dudamos, que no tenemos seguridad absoluta en nosotros mismos. ¿O es que cree que es un juego eso de la abstención? ¿Cree que es la frivolidad? Eso serán los abstencionistas, que serán frívolos y no votan. Nosotros es todo lo contrario. Es porque tenemos más conciencia política que todos los que votan. Como sabemos a dónde conduce a la corrupción absoluta el sistema oligárquico de partidos que hay en España, también sabemos que el sistema de Chávez en España es inaplicable, porque el sistema de Chávez implica un falso presidencialismo con una falsa división de poderes, cosa completamente distinta de la Constitución española. Jamás Pablo Iglesias podría gobernar en España como Chávez en Venezuela. Sería probablemente peor, si no es que estoy diciendo que no es peligroso Pablo Iglesias. Chávez era mucho más inteligente que Pablo Iglesias, pero muchísimo más. Pablo Iglesias es un niño al lado de Chávez. Chávez era un militar, pero que se había cultivado. Estará equivocado lo que hizo. Estaba muy cerca de la dictadura. Muy bien, incluso concedo, un falso dictador, porque aprovechó varios golpes y luego una constitución. Concedo todo lo que queráis, pero era inteligente. Y Pablo Iglesias, digo yo, no es inteligente, es listo. Es un oportunista, no cree en nada. Chávez creía en el ejército, en Simón Bolívar, eso no es falso. ¿En quién cree Pablo Iglesias? ¿Habéis oído? Sí, claro que cree. ¿Creéis que cree? En Kant, porque dice que fue un gran jurista. A Kant, un abogado. ¿Y por qué no le preguntaron cuándo ha muerto? Porque diría, pues no sé, a lo mejor piensa que está vivo todavía. Porque otra vez en televisión dice que estando pensando Newton, se le cae una manzana en la cabeza y descubre la ley de la relatividad. ¿Es que creéis que es tolerable que una persona como Pablo Iglesias, que aspira a ser presidente del gobierno, no sepa distinguir entre Newton y Einstein y crea que Kant es abogado? Dirá, hombre, eso no tiene que no tiene importancia. Claro que no. Es que eso implica que desconoce las bases del pensamiento que ha conducido a la ciencia moderna. Es que desconoce la revolución de Kant para hacer científico el estudio y el conocimiento de las causas de los fenómenos, aun reconociendo que la última realidad fuera incognoscible, que hoy ya eso no se puede sostener porque el avance tan espectacular de los conocimientos en la materia, en la física, en la universal, en la nuclear, en las películas elementales, en el átomo, hace ya muy difícil sostener el discurso de Kant. Pero, ¿quiere usted asustarme de que medite bien antes de la respuesta? Pues también la medito, que digo abstención, abstención, abstención. Y cuanto más crea que hay peligro, más motivo para la abstención. Porque no hay nada más peligroso que continúe este sistema español. Porque Pablo Iglesias apoya a la monarquía. Porque va a seguir con la misma corrupción que hay, si no la va a aumentar.
porque va a destruir nada, no queda nada válido, pero no va a quedar piedra sobre piedra, y va a hundir completamente porque no sabe nada de lo que es la responsabilidad en la economía, pero nada, es un soñador, pero un soñador que lo que quiere es el poder para él sí que aspira a dictador. No, cuanto mayor sea el peligro, más necesidad hay de abstención, más madurez mental. ¿O es que acaso creéis que votando al PP o al PSOE se va a arreglar algo? Al contrario, se va a favorecer más el triunfo de Pablo Iglesias, si no hoy, será la siguiente. No, cuanto antes, provoquemos el hundimiento del sistema y del régimen de poder español. ¿Mediante la abstención? Sí, mediante la abstención. ¿Se ha acabado el consenso? Abstención. Si ya decíamos que el consenso es la causa del mal español, si el consenso es lo que ha destruido todo, ahora se acaba para que una parte que no puede consensuar, que no puede investir, como acaba de leer Juanjo, ese texto de que por qué es imposible la investidura, me va a proponer ahora que la abstención sea peligroso. Lo peligroso es que dure 24 horas más este sistema, este régimen, estos partidos. Eso es lo que hunde a España y a las futuras generaciones. Cuanto antes mejor, cuanto antes la solución. Justamente si eres patriota, si quieres a tu país, cuanto antes la ruptura de este sistema, mediante la abstención. Muy bien. La siguiente pregunta de Aitor CS. Saludos a los repúblicos y especialmente a don Antonio y don Dalmacio. ¿Qué opinión tiene o tenéis, en el caso de estar acompañado, sobre la teoría y persona de Pierre-Joseph Proudhon? Su lenguaje provocativo y la decisión en sus palabras me recuerda en ocasiones a la suya, y digo esto como un halago. A mí me parece viable dentro de un estado minarquista. Está hablando de Proudhon, ¿no? Sí, de Proudhon. Proudhon. Sí, yo a Proudhon he leído su obra casi entera, sobre todo el famoso libro sobre la guerra y la paz. Proudhon es un anarquista francés, un estudioso, un hombre serio, que se diferencia, pero admiro yo mucho más a los anarquistas rusos, a Bakunin y al príncipe Prokopin, los admiro mucho más, porque son más coherentes. Proudhon fue teóricamente anarquista, pero su anarquismo cuajó siempre en fórmulas federalistas, como lo prueba su influencia enorme que tuvo en la Primera República Española a través de los catalanes que lo tradujeron de Pi y Margall. Así que le tengo simpatía como persona, pero la contestación que le hizo a su a una de sus obras más conocidas, que era La filosofía de la miseria, la contestación que le hizo Carlos Marx con otro título que justamente le dijo La miseria de la filosofía, quedó completamente demostrada la infinita superioridad mental, intelectual y desde el punto de vista sociológico, mucho más profundo fue Marx que Proudhon. Entonces, Marx, quien tomó de verdad en serio como enemigo del marxismo, fue a Bakunin, no a Proudhon. Yo, sin embargo, le tengo simpatía a Proudhon, pero nunca lo he seguido, nunca me ha influido en mí, pero siempre lo he leído porque era un hombre que muy buen escritor, escribía muy bien, francés, y su obra me ha interesado, pero nunca lo he seguido. Otra pregunta ya, quizás pase ya a preguntar los de Podemos, en el caso de que existan en el periscope personas que quieran hacerme preguntas. Y si no, continuamos con las de... A ver, Juanjo. ¿Hay preguntas, Juanjo? Sí, hay alguna pregunta. A ver, si no, si mientras los buscan, sigo contestando otras preguntas. Si cae Europa, ¿puede caer el euro? Eso es seguro.
No, no es que se cae el euro, es antes de, eso es seguro, claro. Eso es una evidencia, eso no. Pero además yo no sé lo que significa caer Europa. Caer Europa. Yo sé lo que es caer de un caballo, caerse un... Pero caer Europa, Europa no existe. Por tanto no puede caer. Podrá caer la Unión Europea. Se podrá disolver, se podrá romper. Pero caer Europa es una pregunta sin sentido. Porque no estamos en el tiempo del rapto de Europa. Eso es un mito. Y Europa no existe. Existe geográficamente, sí. Pero políticamente no. A ver, hay otra pregunta, Juanjo. Sí. ¿Por qué le acusaron en el caso Sogecable? ¿A mí? Eso, sí, es lo que Entiendo, dice la entiendo. pregunta. Es que no sabía que... ¿Por qué me acusaron a mí? Eso, Sí, eso dice. eso ¿Por qué le acusaron? Pues muy sencillo. Porque Jesús de Polanco había utilizado los depósitos de los usuarios, de los que habían hecho depósitos para su arso o Sogecable, lo habían utilizado para otros fines distintos del depósito. Y Javier Gómez de Liaño era el juez a quien le correspondió la causa, la querella presentada, la causa penal concentrada por Polanco por quebrantamiento de depósito, por haber dispuesto para ilícitamente de un dinero depositado para un fin, haberlo destinado a otros fines, a sus negocios. Y Javier Gómez de Liaño me preguntó a mí siempre, pero como punto de vista civilista. Yo no soy penalista y jamás Javier Gómez de Liaño me preguntó nada sobre este asunto de orden penal. Pero sí que conociendo mis conocimientos profundos de derecho civil, me preguntó si en derecho civil qué tratamiento o qué sería un depósito quebrantado, destinado a otros fines. Entonces yo le hablé del derecho romano, de cuando empieza el depósito, que es con las valijas, maletas y enseres que se dejan los viajeros en las posadas, en los hoteles, ahí empieza la jurisprudencia hasta el depósito actual. Y el depósito de dinero, que se llama depósito irregular, porque no se deposita la misma cosa que hay que conservar para luego devolver, sino que al ser una cosa fungible, pues ya, pues como el grano de trigo, tú puedes depositar, pero no, el depositante no puedes pedirle al depositario que le devuelva la misma, sino como es el mismo género, lo que puede ver es que le devuelva la misma cantidad. Y con el dinero pasa lo mismo. Entonces el depósito de dinero, si se quebranta, si se destina a otros fines, puede romperse el depósito. Y el depositante obligarle a que le devuelva el dinero. Eso es en civil. Y nunca más pasó de ahí. Sin embargo, Garzón, como tenía unos celos irreprimibles de todo aquel que tuviera notoriedad o le hiciera sombra, le tenía odio a Javier Gómez de Liaño. Y yo lo sabía. Y se lo decía a Javier. Y yo tenía trato, hablaba con los dos, pero le decía, Garzón te odia. Entonces Garzón preparó una causa penal contra mí, porque fue el que le dijo a Polanco, y Polanco le empujó contra mí, que yo estaba aconsejando a Javier Gómez de Liaño, que era el juez encargado de la causa contra Polanco, que yo le aconsejaba que metiera en la cárcel a Polanco. Y eso es radicalmente mentira, pero sí que eran verdad embustes de Garzón para que en realidad no era por odio a mí, era para fastidiar a su compañero y amigo Javier Gómez de Liaño. Por esa razón, el propio Garzón utilizó a un hombre, pobre hombre, y mentalmente, Jesús Neira, lo utilizó para sonsacarle. Jesús Neira era amigo mío y me llamaba por las noches con frecuencia durante este tiempo y me preguntaba sobre el asunto Sogecable. Y yo le dije la verdad siempre. Y sin embargo, en las transmisiones, yo no sé la verdad, pero sé que en la verdad entre lo que Jesús Neira le decía a Garzón o no. Pero sí sé que fruto
de las conversaciones de Neira con Garzón fue la denuncia que me hizo Garzón a mí, y además a Joaquín Navarro, a Fungariño, a Javier Gómez de Liaño, a su mujer María Dolores Márquez de Prado. A todos ellos nos denunció Garzón ante el Tribunal Supremo, directamente ante el fiscal. Y el fiscal abrió una causa contra mí y contra los demás acusándonos del delito de haber entrometido para variar y cometer un delito contra la libertad o la independencia del juez Gómez de Liaño en la Administración de Justicia. Es decir, un delito de prevaricación en Juárez y yo en concreto de un delito contra la independencia judicial. Ese fue el asunto. Se celebró la causa penal en el Tribunal Supremo, en la sala del Supremo. Y ya que me lo preguntan, le contesto todo para que por lo menos se rían un poco. Figuraron la escena. La sala entera del Tribunal Supremo, de lo penal, presidida por el señor Delgado. Parecía una buena persona y competente en la materia. Acusados, todos los que he nombrado. Acusador. Garzón. Testigo, Jesús Neira. El espectáculo fue digno de ver. El Tribunal Supremo, en consideración a las personas acusadas, donde estaba otro magistrado como Gómez de Liaño, Fungariño, el fiscal general de la Audiencia Nacional, María Dolores, todos, bien, sentados, no. Para que no se sentaran en el banquillo de acusados, habían preparado en el estrado ya, donde se ponen normalmente los abogados, en civil y en penal, la acusación, pues sentaron, digo, no en el banquillo, sentaron en estrado. Y todos se fueron allí, Joaquín Navarro, todos, y yo me senté en el banquillo de acusados. Y dijeron, señor Trevijano, pues digo, no, aquí estoy acusado y yo tengo que estar sentado en el banquillo de los acusados. Es que se ha preparado, me responden el presidente, Delgado, es que está preparado todo el aparato auditivo ya en los estrados y no está ahí. Digo, pues que lo cambien. Yo de aquí no me muevo porque estoy aquí como acusado. El único, bueno, y tuve que esperar media hora. Cambiaron los aparatos y ya empieza el juicio, los demás sentados en estrado y yo en el banquillo. Le da la palabra el presidente Delgado al fiscal general del Tribunal, al fiscal del Tribunal Supremo. Y en el momento en que te va a hablar, yo digo, una cuestión de orden que no existe en el derecho penal, pero yo tenía mucha osadía, digo, cuestión de orden, y el presidente del Supremo, en vez de negarme, dice, muy bien, hable usted, señor Trevijano, pues la cuestión de orden que quiero que conste en acta, antes de comenzar el juicio, que yo no conozco autoridad a esta jurisdicción para juzgarme, ni a mí, ni a los que están aquí siendo juzgados. No tienen autoridad, porque yo no reconozco la validez de la Constitución española que ha hecho, aquí no hay separación de poderes. Y si estamos aquí sentados, no es porque hayamos cometido un delito, sino porque este señor que nos acusa, el señor Garzón, utilizando un testigo al quien ha manipulado, le ha convencido al Tribunal Supremo y al fiscal del Supremo que hemos cometido un delito. Y estamos aquí porque el Supremo está actuando de policía. En vez de haber visto, están ahora. Y yo eso no lo acepto ni lo considero legítimo. Y quiero que eso conste en acta. Y terminó, empezó el juicio. Después de esas palabras mías diciendo que no reconocía ni siquiera que estuviera actuando en la jurisdicción, puesto que era una acusación directa al Tribunal Supremo por parte de Garzón. Algo escandaloso. Bueno, empieza el juicio, duró nada, declararon todos, nada. Cuando llegué a mí, declaré nada más que el testigo, Jesús Neira, era falso, lo que declaraba, porque era un alumno mío, no alumno escolar, sino que era un seguidor político de mis doctrinas, de ideas de derecho constitucional. Y le sonsacaba, dijo, y Garzón le sonsaca por teléfono, y Garzón te formará seguro todo lo que puede de mis conversaciones con Gómez de Liaño. Y ahí dije la verdad. Yo soy civilista, no penalista.
A mí, Javier, y civil, se lo dije a él y lo digo aquí a ustedes y lo digo ante el mundo. En derecho civil, lo que ha cometido Polanco es un delito civil que se llama cuasi delito y que no tiene pena porque no pertenece a pena, pero es un cuasi delito. Nada más, terminó la declaración. El presidente del tribunal delegado de la sala dice: esperar un momento porque vamos a dictar enseguida, vamos a resolver el caso. Se retiran, no tardaron ni 5 minutos. Se levantaron, señores, el caso está archivado, no hay necesidad de nada, ni de prueba ninguna. Con eso he contestado. Otra pregunta. Bien. ¿Por qué intelectuales cultos y entendidos como Antonio Escootado o Gustavo Bueno votan? Porque no tienen conciencia política de la libertad. Yo no tengo por qué juzgarlos a ellos. Bueno, ¿y por qué a ellos? ¿Y por qué y los catedráticos de Derecho Constitucional? ¿Y por qué todas las universidades y todo ¿Por qué? Si en España vota todo el... ¿Por qué? Porque ninguno ha querido romper con el franquismo. Porque todos son víctimas del consenso. Si por eso yo estoy solo. Pero yo no tengo nada ni contra Gustavo Bueno, ni contra Escootado, ni contra otros intelectuales. Allá cada uno con su conciencia. Pero desde luego, lo que no tienen el que vota es conciencia de la libertad política. Eso no lo tiene. Porque están votando. ¿Qué es lo que votan? A una oligarquía de partidos degenerada y corrupta. ¿A eso es lo que votan? Bueno, vaya ellos. Yo no los condeno. Ellos solos, con sus actos, verán lo que hacen. Ni me corresponde a mí juzgarlos. Yo me juzgo a mí mismo y ya me basta. Soy incapaz de poder... Mi papeleta en la urna contra los herederos de Franco, directamente, contra el consenso. Sí, contra el rey designado por Franco. Pues no, soy republicano. No puedo votar a un rey designado por Franco. Si fuera un rey cuyo trono es debido a un periodo de libertad constituyente de los españoles libremente lo han designado, por supuesto que acepto esa monarquía, como en Inglaterra, y votaría. Pero con un rey franquista designado por Franco, sin un periodo de libertad constituyente y con un régimen dictado en secreto por 6 personas, que hacen una constitución y la imponen al pueblo, que solamente puede decir sí o no, ¿qué significa no? ¿No a qué? Ni sí a qué, si no era más que continuación del franquismo. Vamos, no, yo no quiero entrar en comparaciones ni en criticar a nadie, allá cada uno con su conciencia. Otra pregunta. ¿Conoce el trabajo de Hans Hermann Hoppe? ¿Sobre qué? Si me especifica qué. Si me especifica qué trabajo, qué libro, qué es Hoppe. Si no, mientras lo piensa, que salme otra pregunta y luego que vuelva el de Hoppe. Sobre la monarquía, dice. No lo conozco. ¿Cómo? Pero no creo, yo todos los trabajos importantes sobre la monarquía creo que los conozco. Y si lo que está hablándome es de la monarquía parlamentaria, pues está Inglaterra de modelo. Si es monarquía constitucional, hoy no existe ninguna en el mundo, porque la española no es monarquía constitucional. Monarquía constitucional fue la de Luis XVI, cuando las aceptó y renunció al veto en la Asamblea, como es natural antes de que le cortaran la cabeza. Monarquía constitucional es la de Luis Felipe, llamada burguesa, la del año 30. Monarquía constitucional es la guillermina, la de la alemana. En la monarquía constitucional el rey gobierna y no legisla. Y en la parlamentaria el rey ni legisla ni gobierna. Es un símbolo como en Inglaterra. No conozco lo de esa obra de Hoppe. Otra pregunta. ¿Cómo debemos proceder para articular la revolución necesaria para la libertad constituyente? Es verdad que es una revolución, y una revolución no tiene por qué ser violenta. Puede haber revolución pacífica. Mirar si hubo revolución. Es verdad que la protagonizaron los militares, pero en Portugal en la Revolución de Abril fue un modelo.
en la revolución de los claveles. Claro, pero eran militares. Pero hoy, en Europa y en España, yo veo imposible la posibilidad de guerra civil. A pesar de que Podemos, Zapatero y los continuadores, y el diario El País, y el PSOE, y los inconscientes que juegan con fuego, pues están favoreciendo un clima prebélico en España. Pero eso no va a prosperar tampoco porque la historia lo hace imposible. No en el pasado, cuando fue, ni tampoco en un futuro dentro de 50 o 100 años, no lo sé. Pero hoy no es posible un enfrentamiento bélico entre los españoles. Por eso, la pregunta que me hace es, repítela. Un momentito, porque ya estábamos en la siguiente. Bueno, pues nada. Es que no podéis pasar hasta que no esté seguro, porque a veces empiezo a hablar y después y no recuerdo exactamente qué meollo es el que quiero. ¿Cómo debemos proceder para articular la revolución necesaria para la libertad? Claro. Que es necesaria esa revolución, eso es evidente, porque es lo que es necesario, la revolución de la libertad, que es la que no ha tenido lugar nunca en España. Tuvo lugar en Francia y fracasó. Tuvo lugar en Norteamérica, en las colonias inglesas, y triunfó. Triunfó porque la revolución de la libertad, llamada Atlántica, participó en ella todo el pueblo, todos los colonos, que se armaron con las armas que tenían de caza y derrotaron al aguerrido, preparado y bien pertrechado ejército inglés, de Jorge I. Ahí sí, pero la Revolución Francesa no fue resultado de una victoria bélica, sino casi fue producto del azar, como tengo demostrado en mi libro sobre la Revolución Francesa. Entonces no reunió la condición, habiendo reunido la condición de libertad colectiva en la reunión de los Estados Generales, sin embargo, cometió un error garrafal que no lo cometió Estados Unidos, que su revolución atlántica había sido anterior a la Revolución Francesa. El error que cometió la Revolución Francesa es que el odio que había en el pueblo francés contra el feudalismo, contra los señores feudales, la aristocracia y la iglesia, les hizo que cuando rompieron, después de la Bastilla, que tampoco fue un acto revolucionario, eso fue un acto reaccionario, fue un crimen, pero del que se aprovecharon los que estaban llamados a transformar la naturaleza del Estado, fue ese crimen, que no fue obra del pueblo ni nada, fue de unos desalmados sin criterio ninguno y sin finalidad ninguna. Bueno, pues el crimen de la toma de la Bastilla fue aprovechado por el rey para hacer un falso consenso con los representantes de los tres estados. Y de ese falso consenso surgió la idea nefasta que triunfó durante la Revolución Francesa, durante el periodo constituyente, que se llama de la Asamblea Constituyente. Pues ahí triunfó la idea expuesta fundamentalmente por los más clarividentes, que fue los bretones, el Club Bretón, Le Chapelier, el diputado famosísimo, defendió la tesis que entre el Estado y el individuo no podía haber ningún cuerpo intermedio. Claro, iba contra el feudalismo. Quiere decir, no puede haber cuerpos intermedios, feudales, aristócratas, ni la Iglesia, en tanto en que fuera propietaria. Cuerpos intermedios ninguno, ni gremio. Claro, eso fue el fracaso, porque ¿cómo un individuo va a actuar contra el Estado sin principios intermedios? Eso es un imposible. Por eso la Revolución Francesa fracasó. Y la pregunta que me hace, me la vuelvo a repetir. ¿Cómo debemos proceder para articular la revolución necesaria para alcanzar la libertad constituyente? Pues es algo muy parecido a lo que ya respondí. Leer mi libro, porque yo trazo líneas maestras, pero no cómo proceder.
Eso va a depender de los acontecimientos. Nos estamos acercando muchísimo. El que se haya roto el consenso, que no haya gobiernos de investidura, eso es colosal. Por eso tenemos que no votar, para favorecer todo lo más que podamos que no haya gobiernos de investidura, para que se derrumbe y caiga este sistema, para que el pueblo español despierte, que está en medio de una oligarquía que no tiene ni siquiera unas bases comunes para formar un gobierno. Eso, que se lea mi libro. Vuelvo, como antes he dicho, yo no puedo hoy detallar cuáles son las fases de la acción. Lo que he hecho en Bruselas es fundamental, porque yo también estoy recurriendo al azar, no al azar, a la llamada al azar, porque sé que el azar tiene una importancia colosal en la historia y también en la conquista de la libertad. He ido a Bruselas a denunciar que las cuentas del Estado español son falsas y que los comisarios de Bruselas lo saben y no se atreven a descubrir la falsedad de la contabilidad del Estado español, porque es mucho más grave que la de Grecia. Y he ido a denunciarlo en Bruselas. ¿Para qué? Para ver si el azar nos regala el hecho de que en Inglaterra, claro, un azar ayudado por nosotros, convocado, como las brujas de Macbeth, el carbero echando así, pero nosotros provocando a que los medios de comunicación británicos tengan conocimiento de lo que está oculto en España y en Bruselas, que es la falsedad de las cuentas de las cifras del Producto Interior Bruto. Estamos sembrando y lanzando los mensajes a los medios de comunicación británicos, porque favorece el Brexit. Entonces, claro que he aprovechado, eso sí que es mi estrategia. Naturalmente, he aprovechado el Brexit, la posibilidad de que hay la mitad de la población, por lo menos, que opina hoy, están en las encuestas a favor del Brexit. He lanzado allí la verdad sobre la situación española, a ver si se asustan y gana el Brexit, porque quiero que salga Gran Bretaña del euro, porque eso favorece la causa de la libertad. Porque el euro es otra oligarquía. El euro no, la eurozona. No hablo de la moneda. Estoy hablando que la UE es otra oligarquía. Y el euro es la moneda que expresa el poder de esa oligarquía, la riqueza de esa oligarquía manejada por ellos mismos. Entonces yo convoco al azar, he convocado, como he puesto el ejemplo, como las brujas de Macbeth, convocaban para que a ver si tenemos la suerte de que uno de los grandes comentaristas y varios con los que estamos en contacto permanente y le hemos mandado la documentación, se haga eco en la prensa británica de la falsedad de las cuentas de España en la Unión Europea, que ha aumentado el Producto Interior Bruto nada menos que en una cifra cercana al 20%, transformando, trastornando y trastocando todas las cifras que influyen en el presupuesto, en los déficits, etcétera. Por tanto, no es que estemos pasivos, no, nuestro movimiento y yo mismo no paramos todo el día, pero también estamos provocando al azar. Esto es lo más que puedo decir hoy. Provocamos para ver si eso nos favorece, porque desde luego si sale Gran Bretaña de la UE, eso favorece la causa de la libertad en España. Porque es posible que también salga Holanda después. Y una de las causas de la duración de la oligarquía española es que está en la UE. Por eso yo quiero que salgáis de la UE, no del euro. Esa es otra cuestión, mucho más complicada. A ver. Si estáis buscando otra pregunta, me hace mientras Pablo otra. ¿Queréis? ¿Es posible que vivamos en un mundo de siervos? No, eso es seguro. Eso no es que sea posible. Vivimos hoy en servidumbre voluntaria. La servidumbre la servidumbre voluntaria que denunció en el siglo, nada menos que en el siglo XVII, principio, Etienne de la Boétie, el amigo de Montaigne. La servidumbre voluntaria, que yo he traído, he puesto de moda, he puesto de actualidad en mis libros, donde he puesto lo que es y cómo se produce ahora, se reproduce la servidumbre voluntaria.
Somos siervos voluntarios. Yo no, y los que estamos en el MCRC no, porque estamos luchando contra la servidumbre. Hemos dejado de ser siervos. El que entra en nuestra organización deja de ser siervo. Y no vota. Porque votar es de siervo. ¿Estás votando a quién? ¿A quien te hace daño? ¿A quien te hunde la economía? ¿A quien te promete hundirla? Te la está hundiendo Rajoy. Te promete hundirla Sánchez. Y te promete la catástrofe total Pablo Iglesias. ¿Vamos a votar? Imposible. Totalmente imposible. Esa es la servidumbre voluntaria. Votar a quien nos hace daño. A quien no nos tiene en cuenta para nada. A quien finge que un día nos escucha, siendo mentira, porque ese día tampoco nos escucha. Ha hecho un artificio de ventrílocuo. Para que nosotros cuando hablamos, en las urnas, quiero decir, estamos reproduciendo la voz de ventrílocuo del que nos domina. Ejemplo. Si nosotros pudiéramos designar a los candidatos, no seríamos ventrílocos, porque votaríamos al candidato que nosotros elegimos. Pero refrendar al candidato que designa en una lista el jefe de un partido, eso es que es de idiotas, de tontos, de vasallos, de siervos. Estamos votando a los candidatos que designa a dedo el jefe de cada partido. Es el colmo. Allá cada uno. Si no tiene vergüenza, ni honor, ni dignidad, allá él. Pero nosotros no votamos, porque tenemos honor y dignidad. Por eso no votamos, porque queremos ser libres. Y la libertad nos impide votar, no, refrendar a lo que dicen los oligarcas. No lo apoyamos. Otra, si no hay preguntas, alternamos con la radio, lo dices tú, si quieres. Si no... Pedirle a Felipe VI, perdón, de manera abierta, una ruptura democrática pacífica, ¿sería factible? ¿A Felipe VI? ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Cómo dice eso? ¿Pero quién se va del poder salvo Alfonso XIII cuando nadie se lo pide? Hombre, que imite a su abuelo, no, a su bisabuelo. No sé, no, eso me parece imposible, un sueño. No, es ridículo. Pedirle a él que se vaya, ¿a cambio de qué? Además, si es que no debe de irse, si a otra cosa no hay a cambio. Pero si es que la República no adviene, si es que el error de la República del 31 es que los jefes de ella, de los republicanos, creyeron que ellos habían traído la República y no la trajeron. La República advino porque Alfonso XIII huyó. Y la República no estaba preparada por ningún hombre republicano de talento. No hubo ni un solo constitucionalista, nadie que supiera de verdad lo que era una constitución. No lo había. Copiaron la República de Weimar. Menuda faena. La República de Weimar, que es la fuente de donde sale el poder de Hitler, eso fue el modelo de creación de la República Española del 31. Es una vergüenza intelectual ni siquiera hablar ni de hazaña ni de nadie. Nadie tuvo talento para construir una república que pudiera evitar la guerra civil. Sí, que se hubiera hecho con separación de poderes, no como la República de Weimar, con listas de partidos, sin representación, antes de la guerra mundial y sin representación. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! ¡Qué falsos intelectuales! Sin conocer la política hablando de ella. Que estudiaran antes de haber empezado. Y no hubo, en la República no hay una sola persona política digna de admiración, políticamente. Ahí hubo poetas, como los Machado, hubo muchos, y como Hernández, y como García Lorca, hubo muchos poetas. Escritores políticos, ni uno. Ni Ortega, nadie. Ni en la derecha ni en la izquierda. Fue inteligente Negrín, pero ya Negrín, ¿qué podía hacer? En fin. ¿Gibraltar es España? Y si piensa que sí, ¿por qué? No. Yo pienso que el territorio donde está Gibraltar fue español. En el Tratado de Utrecht se le cedió a Inglaterra. Inglaterra después, no lo devolvió, terminadas las circunstancias donde fue concedido. Y también está ocupando un territorio superior al que primitivamente tuvo. Lo que sucede es que no merece un conflicto ni siquiera la enemistad con Gran Bretaña,
porque puede haber una solución amistosa buena si en España hubiera libertad. Porque ¿cuál es el argumento de un gibraltareño, de un llanito? Porque aquí se olvida de que los habitantes de Gibraltar no quieren ser españoles, quieren ser ingleses o británicos. Por algo será. Claro que porque allí han tenido la libertad británica y no han tenido nunca la libertad española. Si yo no merece la pena un conflicto serio. Pero, desde luego, la solución de la doble soberanía es posible si España sea libre. Con una España libre de verdad, la solución de Gibraltar es muy sencilla, con la doble soberanía. Pero tiene que ser una libertad auténtica, no como ahora, que es una libertad de oligarquías. ¿La estupidez humana es irreversible? Yo me río porque son preguntas, esa es graciosa. La estupidez humana, primero, no es general. Afortunadamente, en los países... No, en la humanidad yo creo que hay el número de personas que no son estúpidas es mayor que el número de estúpidos. Lo que sucede es que los estúpidos son los que votan y los que no son estúpidos los que se aprovechan de las situaciones. Por ejemplo, si hay una oligarquía, todo el que está disfrutando, enriqueciéndose y corrompiéndose con esa oligarquía, ese no es estúpido. Ese está robando porque lo dejan robar. El estúpido es el que vota. Y por muy intelectual que sea y muy filósofo que sea, el que vota es un estúpido, porque está perjudicándose a sí mismo, a sus intereses. Bien. ¿Es posible una desmantelación de las estructuras de la UE por el Brexit? Por sí solo no. El Brexit por sí solo no. No es suficiente para desarmar las estructuras, como ha dicho la palabra estructuras, que han llegado a lo que es hoy la Unión Europea. Pero es un ejemplo que va a seguir después Holanda. En Holanda, si sale Inglaterra de la UE, casi es indefectible que Holanda la sigue. Y como salga Holanda, se acabó la Unión Europea. Porque Holanda no es simplemente un país pequeño, no. Holanda es un ejemplo de país industrializado, que siempre ha estado unido a la causa inglesa, que tuvo un papel fundamental en la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero, que tuvo una actuación fundamental también durante toda la primera etapa del mercado común, después de la entrada de Gran Bretaña. Y ese tiempo ya lo he vivido yo. En Bruselas, allí he recordado en Bruselas quiénes eran mis amigos íntimos, con los que trabajaba yo permanentemente durante el año 75 y de los que tuve un apoyo extraordinario. Allí he contado cómo Chesson fue, que fue luego ministro de Asuntos Exteriores, Claudio, que eran muy amigos. Yo iba a comer a su casa cuando estaba en Bruselas, y con su mujer, la conozco a toda su familia. Pues Chesson me preparó el discurso en Estrasburgo, en el Parlamento de Estrasburgo, en nombre de la oposición española, en nombre de la futura República Española. Así hablé. Y luego Christopher Swans, que estaba casado con la hija del Churchill, él también me preparó y me pidió, y acepté, un discurso en el Parlamento, en Londres, en el Parlamento británico. Y no pude ir porque Fraga me metió en la cárcel. Pero conozco muy bien cómo se han ido formando las estructuras. Mientras llegó hasta la Europa de los 9, las estructuras eran compatibles con una futura federación de naciones europeas. No digo de estados, porque ese fue uno de los motivos por los que yo discutía amistosamente con Spinelli, porque Spinelli tenía una visión distinta de Europa de la que tenía Christopher, el británico. El británico, como Churchill, aunque habló, pero sí que quiero aprovechar desde luego de esto, porque se sabe que en el año 1946 Winston Churchill pronunció un célebre discurso en Zúrich, defendiendo los Estados Unidos de Europa. Pero muy poca gente sabe o quiere olvidar que en ese discurso Winston Churchill
Churchill, dijo literalmente que ese proyecto de Estados Unidos, de Europa, lo pregonaba, lo hacía y lo promovía, apoyado por el presidente Truman. Es decir, tenemos la prueba directa de que Estados Unidos, terminada la guerra y estando en París instaladas los cuarteles generales de Eisenhower y de Marshall, de los dos generales, es falsa la idea de que Estados Unidos no quiso que Europa tuviera una democracia para tenerla dominada, para querer ser más. Eso no es verdad. La verdad, en cambio, fue mucho más sencilla y más de orden pragmático, corriente, un expediente. Y es que, como tenían que distribuir el plan Marshall y también la reconstrucción de Europa, que estaba, esos dos proyectos, bueno, es importantísimo saber, que lo he dicho varias veces, pero es que lo debo de repetir cada vez, que el plan Marshall, Stalin pidió entrar en la ayuda del plan Marshall, y con mucha razón, puesto que había sufrido más que nadie, 50 millones de víctimas de la Unión Soviética. Y eso lo cuenta Spack, secretario general de la OTAN, el primero, que cuenta cómo la negativa de Truman, y apoyada por los generales, después de Yalta, para darle entrada en la ayuda del plan Marshall a la Unión Soviética, motivó el origen de la Guerra Fría. Eso lo dice Spack, no lo digo yo. Es decir, nada menos que el que fue secretario general de la OTAN. Pues, si eso es así, quiero decir que hasta la Europa de los 9, con Inglaterra e Irlanda dentro, sí, esas estructuras eran viables, esas no hay que desmontarlas, esas están bien hechas. Donde empieza el descalabro de Europa es con la entrada de Grecia, donde Grecia entra por una decisión frívola, irresponsable de Giscard d'Estaing. En París estaba Caramanlis, que era amigo de Giscard d'Estaing. Y cuando caen los coroneles, pues piden en el año 81 la entrada en el mercado común, y Giscard lo pone delante de España y Portugal, que tienen pedida la entrada en el mercado común desde el año 77. Por eso incluso uno que fue comisario allí en Bruselas, Marcelino Oreja, y que luego fue ministro de Asuntos Exteriores, en aquella época declaró que Giscard d'Estaing se había portado muy mal con España. Quiero decir que hay una estructura que no hay que desmontar, que están bien hechas, porque son los fundamentos de una futura homologación económica de los países que entran en Europa, no política. Y Grecia y España entraron por razones políticas, no por razones económicas. Y ese es el motivo de que España, con Felipe González, perdió las posibilidades de su futuro industrial y ganadero. Esto es lo que sí he dicho, ahí sí que lo digo, lo he dicho allí en Bruselas, y lo repito aquí. La traición de Felipe González, que antepuso ser homologado políticamente con la socialdemocracia alemana, lo antepuso al interés económico español. Lo sacrificó. Bien, otra pregunta. ¿Podría recordar las ventajas de unas elecciones en la República Constitucional sobre esta partitocracia? Hombre, por Dios. Las ventajas, pues que piensen, uno, las elecciones en Francia. En Francia hoy está el espíritu de Gaulle, hablo del sistema representativo, porque Francia no es una democracia, y no es porque no hay separación de poderes, porque el presidente de la República, aunque esté elegido por el pueblo directamente, o por los votantes, eso no basta para que haya presidencialismo. Eso pasa en Sudamérica, todo allí hay presidencialismo, y se vota en elecciones, ¿y qué? ¿Eso hay separación de poderes? No. Pues en Francia tampoco lo hay. No hay separación de poderes en Francia porque el presidente no tiene libertad de formar un gobierno y un programa de gobierno sin
que sea aprobada en una moción de confianza por el Parlamento. Y eso no existe en Estados Unidos, que sí hay separación de poderes. Entonces, la pregunta, ¿me lo repite? Sí. ¿Podría recordar las ventajas de unas elecciones en una república constitucional sobre esta partitocracia? Pues que las elecciones lo que eligen son representantes de distrito pequeño, donde los ciudadanos conocen a los candidatos. Y los partidos pueden presentar, todos los partidos, a los candidatos que quieran. Pero en cada distrito, por ejemplo, si hay un distrito de 100.000 personas, habitantes, pues el censo electoral puede ser 75.000 o 80. Pues de esos 80.000 votan a un solo diputado. Aunque se presenten 100, 20, 30, 2, 3, 4, eligen uno, por mayoría absoluta en Francia, a doble vuelta. Ese sí que representa a quien le ha votado. Esa es la ventaja absoluta del sistema actual, donde no hay representantes, donde nadie representa nada, porque los que están en la lista del partido representan al que los pone en el partido, a los jefes de partido. Esa es la enorme ventaja, que hay representación en el sistema que nosotros defendemos, que es la auténtica y única representación. Esa es la ventaja, que en cambio en el sistema de la lista de partidos no hay representación. Siguiente pregunta. ¿Puede haber revolución sin cambio de mentalidades? No. La revolución implica un cambio de mentalidad, pero ese cambio no es brusco. Puede ser brusco en los casos de, como por ejemplo el ejemplo de San Pablo, que se cae del caballo y en un segundo cambia de mentalidad. En la política no es así. El cambio de mentalidad la producen los acontecimientos. No se cambia antes para producir un acontecimiento nuevo, sino que un acontecimiento previo cambia la mentalidad. Y ya esa mentalidad puede producir otros acontecimientos. Pero las mentalidades son producto de los hechos, van después del hecho. Es muy difícil que nadie pueda figurarse una situación política si el hecho no la ha configurado previamente. Es el cambio de mentalidad se produce, pero después de hechos. Por ejemplo, hoy no existe la misma mentalidad que hace 4 años o hace 10 años, y sin embargo no ha cambiado ninguna ley. ¿Pero qué es lo que ha cambiado? Un hecho, que a partir del atentado de Atocha se rompió el consenso entre el PSOE y el PP. Entonces, como el PP estaba convencido de que el atentado era de ETA y el PSOE no, etcétera, y el islamismo, entre ese lío que no se ha descubierto porque ha sido el atestado y la investigación ha sido catastrófica. Sin embargo, ahí se rompe el consenso y ya no se restituye, porque ahí nace ya la imposible conciliación de los intereses de los continuadores de la guerra, de los vencedores de la guerra, como había sido el representante de Aznar. Esas elecciones, a los 3 días siguientes del atentado de Atocha, cambian las perspectivas favorables al PP y gana Zapatero. Al ganar Zapatero gana el espíritu de la guerra civil. Y por eso la mentalidad ha venido después de un hecho, que fue el atentado de Atocha, el que conmovió completamente las conciencias. Y ahí, entre unos que lo veían producto de ETA y otros que del islamismo, se rompió el consenso original. Y todavía estamos viviendo de la ruptura del consenso, que ha llevado ¿a qué? A la aparición de partidos emergentes, de partidos que ya no pueden ponerse de acuerdo para la investidura. La situación actual viene de esa ruptura del consenso. Siguiente pregunta. ¿Cómo concienciar si la manipulación mediática es absoluta y no hay espacio entre toda la basura? No, es absoluta porque las bases, por ejemplo, pongamos el tiempo anterior a Copérnico. Todo el mundo entero, toda la mente entera, estaba concebida por algo que estaba convencida,
y es que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Si todo el mundo pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que es lo que parece, es la apariencia, porque nosotros no nos movemos y el Sol lo vemos dar vueltas. Eso es el sentido común, y la apariencia nos dice que la Tierra no se mueve y que el Sol gira alrededor nuestro. Ese es el ejemplo de cómo la mente no cambia a no ser que se produzca un descubrimiento. Se produce el descubrimiento científico de Copérnico y Galileo. Entonces ya se cambia de mentalidad. Pues, ¿qué descubrimiento científico se puede producir en España para que cambie la mentalidad? De momento ha cambiado, la mentalidad después de Atocha, hasta hoy poco a poco, y a través sobre todo del gobierno de Zapatero, que habla de que él respaldará lo que decida Cataluña, pues muy bien, ahí ha sentado las bases de que Cataluña se separa de España unilateralmente, porque Zapatero respaldará lo que diga Cataluña. Segundo, su abuelo ha estado en la guerra, entonces ya se produce un hecho, y es que Zapatero favorece la revisión de todos los actos anteriores al franquismo, a la guerra civil, que los muertos no están enterrados en las carreteras, que no han sido indemnizados las víctimas del franquismo, que hay que cambiar los nombres de las calles, que las iglesias hay que quitarlas, los crucifijos, X y X de incógnita, no. Una sola certeza, que ha desaparecido el consenso, y la guerra psicológica ha comenzado. Eso no quiere decir que preceda la guerra caliente, sino que ahora es una guerra psicológica y por tanto política entre los nietos de Franco y los nietos de los vencedores y los nietos de los vencidos. Y Pablo Iglesias representa el nieto del vencido, nieto que es una continuación por otros medios de la guerra civil, que ya abandona el Partido Comunista como medio y salta directamente a la conquista del cielo por la fuerza, no poco a poco, de golpe. Ahí lo tenéis, porque ha habido un cambio en los hechos, se produce un cambio de mentalidad. Esta mentalidad actual favorece a un futuro cambio de mentalidad que tiene que producirse cuando se vea el disparate, el horror, a donde conduce los que proceden del movimiento del 15M. Pablo Iglesias. Ese horror y ese oportunismo por parte de Rivera, y esa desaparición de hecho del PSOE. Si Sánchez se está liquidando materialmente al PSOE, está peor que Benito Crasi. El PSOE va a desaparecer hasta la última sigla con Sánchez. Sobre todo, si tuviera la visión Sánchez de aliarse con Podemos, se acabó el PSOE. Pues sería otra época que empieza, porque también se acabó el PP. ¿O es que creéis que el franquismo va a poder continuar sin consenso? Eso no es posible. Otra pregunta. Llevamos 1 hora y 20 minutos. Si le parece bien, podemos hacer un par de preguntas más. Sí. Siguiente pregunta. Me gustaría que opinara sobre la derrota de Bernie Sanders en las primarias. Bernie Sanders, ¿en qué primarias? En las primarias para las presidenciales americanas, el candidato demócrata Pues si eso es normal. que perdió. Pero es que eso, ¿qué voy a pensar? No tenía la menor posibilidad, al contrario, lo que es extraordinario es que haya llegado tan lejos. Eso era imposible, que pudiera contra el establecimiento del Partido Demócrata pudiera triunfar. Eso era imposible. Ya es maravilloso que haya tenido tanto éxito. Eso ha puesto en un aprieto a Clinton, que hoy va a ser juzgada como candidata y casi con seguridad presidenta, va a ser juzgada más duramente gracias a la campaña que ha hecho Sanders. Y opino muy bien de él. Bueno, pues llegamos a la última pregunta. ¿Hubiera sido distinta la transición si hubiera ganado en Surest los de la generación de Llopis? Sin duda ninguna. Totalmente seguro. Hubiera sido distinto todo hubiera sido. No hubiera existido Felipe González. Es que la ruptura del franquismo hubiera sido absoluta. No hubiera habido posibilidad ninguna de consenso ni de continuación a la muerte de Franco. Eso ha sido único. Muere el dictador y continúa el consenso del dictador.
por culpa de Felipe González. Pues naturalmente, él es el que arrastra al Partido Comunista, Felipe González, y lo pone de acuerdo con Fraga, y de acuerdo con Suárez, de acuerdo con el franquismo. Por supuesto, Felipe González es el responsable de todo lo peor que ha sucedido en España desde que fue elegido secretario general del PSOE en Suresnes. Y no porque sea un maligno, no porque tenga una mente malvada, sino porque ha manejado unas siglas históricas como el PSOE simplemente para su encumbramiento personal. Y ahí, para que no duden de que no estoy hablando porque esté resentido con él, yo siempre lo desprecié, porque es un hombre que no tiene preparación ninguna. Intelectual, por supuesto, pero es que ni como abogado, ni como nada, ni político, no tiene preparación ninguna. Es listo, un hombre listo, que sabe aprovechar las circunstancias y muy, muy conservador. Muy de acuerdo con Suárez, muy de acuerdo con el rey. Por eso Alejandro Rojas Marcos ha contado algo que para otros, para muchas personas era extraordinario. Digo en Bruselas, como asistió a mi conferencia y pidió la palabra por mis alusiones a él, contó que en un viaje anterior al 23 de febrero, por ya cercano, coincidió en avión con Felipe González en asientos, fueron juntos. Y que Felipe González le trató de convencer a Alejandro de lo que mejor que le podía suceder es que interviniera las Fuerzas Armadas, que se formara un gobierno con el ejército, como pasó con el General Armada, donde iba de ministro Felipe González y Mújica. Pues claro que sí, iría de vicepresidente Felipe González. Eso que se trata de ocultar ha sido el mal de España, ha sido el hundimiento de España. La falta de serenidad, hombría, digo hombría en el sentido de virilidad, en el sentido de firmeza, porque se atribuye al carácter viril una valentía y una firmeza que no se le espera al carácter femenino, que es distinto. Aunque haya mujeres que tienen más carácter que los hombres, eso es otra cuestión. Hablo del término, lo que significa. Felipe González ha sido una tragedia para España. No por su valía, sino porque era un puro oportunista, que no quería más que dinero, poder, poder no, ambición de cargos que parecen que dan poder, porque el poder tampoco tuvo. El poder estaba subordinado a la socialdemocracia alemana, hacía lo que la socialdemocracia alemana le pedían. El poder no es eso, esos son representantes de los poderosos, y Felipe González es representante de los poderosos, desde el gobierno y después. Hoy representa a quién, a Carlos Slim, a los poderosos, no como un poder, sino que son sus amigos. Él siempre ha buscado a los poderosos. Y ahí recuerdo la reflexión de Gramsci. Para juzgar a un líder o un jefe político de la izquierda, no hay más que ver y preguntarse si su subida en el nivel de vida o de relaciones sociales ha sido igual que la clase a la que dice representar o ha sido distinta. Felipe González ha subido a lo mismo, exactamente igual que la clase obrera. Está la misma diferencia que había entre el hijo de un lechero pequeño de Sevilla y la clase obrera española. ¿Es la misma que había entonces? Pues ahí se demuestra con Gramsci, con ese argumento, quién es Felipe González, que se aprovecha del nombre socialista y de la clase obrera para haberse enriquecido, vivir como un rico y haber hecho como gobernante la política que le pedían los ricos, es decir, la socialdemocracia alemana. Willy Brandt, Helmut Schmidt. Esa es la verdad. Muy bien. ¿Hay otras preguntas? Hay más preguntas. Pues venga. La siguiente pregunta. ¿O resiste el tiempo o conviene recortar El ya? iPad no lo resiste, claro. Entonces tenemos que cortar el iPad y luego si queréis continuar con el programa. Pues entonces hacemos una pausa y Sí, regresamos. y contesto varios de estos para ganar tiempo. Sí,